El eco profundo de las puertas de madera al cerrarse retumbó en toda la sala del tribunal. Ahí estaban Daniel y Valeria, mis padres biológicos, con esas sonrisas frías y calculadas que en otro tiempo me dejaban paralizada de miedo cuando apenas era una niña. Se veían tan seguros, tan convencidos de que ya habían ganado antes de que alguien siquiera hablara. ¿Y por qué no? Para todo el mundo eran celebridades brillantes de la televisión, intocables, adorados por millones. Mientras que yo solo era la hija que abandonaron como si fuera un estorbo hace más de 20 años. Pero las reglas del juego ya no eran las mismas. Mi abuelo, don Ernesto Navarro, la única persona que realmente me amó y me protegió en esta vida, había muerto, y antes de irse, me dejó absolutamente todo su imperio multimillonario. Ahora, esas mismas personas que me dejaron en su puerta sin mirar atrás. Estaban ahí, demandándome, intentando quitarme cada centavo. Me mantuve firme frente al estrado. Podía sentir mi pulso golpeando con fuerza, como si rebotara contra las paredes de mármol frío. El juez, Ricardo Salas, levantó la mirada de sus documentos y me observó con detenimiento durante unos segundos. De pronto, algo cambió en su expresión. Se quitó los lentes lentamente, y con la voz ligeramente temblorosa dijo: «Un momento, ¿usted es ella?». El silencio que siguió fue total, pesado, sofocante. Desde donde estaba, pude notar cómo la seguridad de mis padres comenzaba a romperse poco a poco. La verdad, esa que enterraron durante años entre fama, mentiras y apariencias, estaba a punto de salir a la luz. Pero antes de seguir, déjame hacer una pausa. Dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Déjamelo en los comentarios, siempre los leo. Para entender lo que estaba pasando en esa sala, tenemos que regresar 20 años atrás, a ese día que lo cambió todo. Yo tenía apenas 5 años. El sol de agosto caía con una intensidad insoportable sobre los jardines enormes de la casa familiar, quemando todo a su paso. Excepto el vacío frío que ya comenzaba a crecer dentro de mí. Mi madre, Valeria, se agachó frente a mí. Su vestido blanco de seda se movía con el viento seco, y su perfume dulce se sentía tan falso como sus palabras. «Pórtate bien con tu abuelo, mi amor», murmuró. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban, y sus ojos estaban completamente secos. A unos metros, mi padre, Daniel, golpeaba con impaciencia el cofre del auto. «Ya vámonos, vamos a perder el vuelo», dijo con frialdad. «¿Vuelo?», pregunté, agarrándome fuerte del vestido de mi mamá. «¿A dónde van? ¿Puedo ir con ustedes?». Por un segundo, ella se quedó congelada. «Es solo un viaje rápido de trabajo, cariño, vamos a volver pronto». Pero incluso siendo una niña, pude notar que algo no estaba bien. No me abrazó, solo se inclinó lo suficiente para rozar mi mejilla con un beso vacío, y luego se dio la vuelta. El sonido de sus tacones alejándose fue como una cuenta regresiva. La puerta del auto se cerró de golpe. El motor rugió, y en cuestión de segundos, desaparecieron detrás de la reja enorme de la casa. Corrí lo más rápido que pude detrás de ellos, hasta que me faltó el aire, hasta que mis piernas ya no resistieron. Y caí de rodillas. El polvo, el humo, se me metieron en la garganta. Grité sus nombres, pero lo único que respondió fue el viento caliente, y el sonido lejano de los insectos. Y entonces, en medio de mi llanto, una mano firme y cálida se posó sobre mi hombro. Era mi abuelo, don Ernesto. Se arrodilló a mi lado con esa presencia tranquila pero fuerte que siempre tenía. Él no era un hombre de muchas palabras, pero cada cosa que decía pesaba. Sus ojos grises se llenaron de ternura mientras limpiaba la tierra de mis rodillas. «No tienen idea de lo que acaban de perder», susurró con dolor contenido. Hizo una pausa, levantó mi barbilla con cuidado, y me miró directo a los ojos. «Nunca más vas a sentirte rechazada. Te lo prometo». Me cargó en sus brazos como si no pesara nada, y me llevó de regreso a la casa. Apoyé mi cabeza en su pecho, y el latido tranquilo de su corazón empezó a calmar todo el miedo dentro de mí. Fue el primer momento en todo el día, en el que me sentí segura. Esa noche, me senté en la cocina enorme de la casa, moviendo las piernas sin tocar el suelo. Él estaba preparando chocolate caliente. Él mismo, sin sirvientes, sin lujos innecesarios, solo nosotros dos. Con un poquito de canela, ¿verdad, Sofía?, preguntó con una leve sonrisa. Asentí sin decir nada, todavía con los ojos hinchados de llorar. Más tarde, cuando me arropó en la cama, la casa se sentía enorme, demasiado silenciosa. El sonido del reloj en el pasillo parecía eterno. ¿Van a volver algún día?, pregunté en voz bajita.
Mi abuelo dudó unos segundos. Luego acarició mi cabello. Sofía, hay puertas que cuando se cierran, es mejor no volver a abrirlas. Antes de apagar la luz, agregó con calma. A partir de hoy, ya no vas a tener que perseguir el amor. Porque el amor, ahora vive aquí, en la oscuridad de esa habitación. Me aferré a su mano. Y por primera vez, creí en alguien. Crecer bajo el cuidado de un hombre como don Ernesto Navarro no tenía nada que ver con lo que muestran las películas sobre millonarios. Su casa, una enorme villa frente al mar en la costa, parecía sacada de una revista, pero por dentro, la vida era muy distinta. No había fiestas extravagantes, no había excesos innecesarios, había disciplina, silencio, propósito. Cada mañana, a las 6 en punto, 2 golpes suaves en mi puerta anunciaban el inicio del día. Arriba, Sofía, decía su voz firme desde el otro lado. El mundo no espera a nadie. Yo bajaba medio dormida al comedor. Y ahí estaba él, siempre listo, con su café negro humeante, y los periódicos extendidos sobre la mesa. Lee el titular, me decía, señalando la portada. Y ahora dime, ¿qué crees que están ocultando? Al principio, yo solo era una niña intentando entender lo que pasaba. Pero con el tiempo, aprendí a no creer todo lo que veía, a cuestionar, a observar más allá de lo evidente. La verdad, Sofía, me repetía, siempre está debajo de la superficie. Solo los valientes se atreven a buscarla. Mi abuelo era dueño de Navarro Global Shipping, una empresa gigantesca que movía mercancía por todo el mundo. Pero para él, el dinero nunca fue lo más importante. La riqueza, me dijo una tarde, mirando el mar, es como beber agua salada. Entre más tienes, más vacío te sientes. Se giró hacia mí. Asegúrate de que lo que persigas realmente valga la pena. Cuando cumplí 16 años, el pasado volvió. Estaba viendo televisión cuando los vi. Mis padres, ahí estaban, caminando por una alfombra roja, rodeados de cámaras, sonriendo como si fueran la familia perfecta. Promocionaban un nuevo programa, sobre segundas oportunidades familiares. Sentí como mis manos se tensaban alrededor del control. Mi abuelo entró sin hacer ruido. Miró la pantalla, y luego me miró a mí. ¿Los extrañas?, preguntó con calma. La respuesta salió fría. No, él asintió. Bien, se acercó un poco más. Extrañar a alguien que decidió irse. Es como quedarse mirando una puerta cerrada. Y mientras haces eso, te pierdes de las personas. Para que guardes tu verdad, me dijo, entregándome el cuaderno. Porque algún día, alguien va a intentar cambiarla. Lo tomé sin entender del todo lo que significaba. No dejes que lo hagan, añadió mirándome fijamente. No tenía idea de lo importante que se volvería ese cuaderno en mi vida. La mañana en que su corazón dejó de latir, el mundo se detuvo. El mar, frente a la casa, estaba completamente en calma. Como si incluso él estuviera guardando silencio. Lo encontré en su despacho, inclinado sobre su escritorio, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Sus lentes reposaban a un lado, y su cuaderno estaba abierto. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con una fuerza que me dolía. Leí la última línea que había escrito. La verdad, en manos equivocadas, se convierte en veneno. No lloré de inmediato. Me quedé ahí, mirando al hombre que había llenado todos los vacíos de mi vida. Y entonces, el dolor me atravesó, crudo, profundo, imparable. El día del funeral, parecía más un evento social que una despedida. Políticos, empresarios, cámaras, gente que nunca estuvo, pero que ahora quería ser vista. Yo no quería estar ahí. Yo solo quería una última conversación, una última taza de chocolate con él. Pero eso ya no era posible. Y entonces, los vi, en primera fila, impecables, Daniel y Valeria, vestidos de negro, perfectos, como siempre, mi madre secándose lágrimas que no existían, mi padre revisando el reloj, como si todo esto fuera una molestia más en su agenda. Después de más de 20 años, se acercaron a mí. Sofía, dijo mi madre con una voz ensayada, te has convertido en una mujer increíble. Di un paso atrás, la miré directamente a los ojos. Vaya, respondí con frialdad. Recordaste mi nombre. Su sonrisa tembló, pero no desapareció. Somos familia. Deberíamos volver a intentarlo. La palabra, familia, me supo amarga. Familia, repetí. Me dejaron aquí como si fuera equipaje olvidado. El rostro de mi padre cambió de inmediato. Siempre tan dramática, dijo con desprecio. Antes de que pudiera responder, una voz firme interrumpió el momento. Es hora. Era Andrés Molina, el abogado de confianza de mi abuelo.
Todos los herederos deben reunirse para la lectura del testamento. Entramos a la biblioteca. La tensión era tan densa que se podía cortar. Nos sentamos alrededor de la mesa. Andrés desplegó los documentos y comenzó a leer. Yo, Ernesto Navarro, dejo la totalidad de mis bienes, empresas y activos a mi única nieta. Hizo una pausa. Sofía Navarro. El silencio fue inmediato. Luego, el caos. Eso es absurdo, gritó mi madre, perdiendo completamente la compostura. Mi padre golpeó la mesa. No estaba en sus cabales. Eso no es válido. Andrés ni siquiera parpadeó. Sacó otro documento. El señor Navarro dejó una nota adicional. Leyó sin cambiar el tono. Quienes abandonan la verdad por la vanidad, renuncian a su herencia mucho antes de mi muerte. El rostro de mi madre se deformó de rabia. No puede hacernos esto. Somos su familia. Ya tuvieron su oportunidad, respondió Andrés con frialdad, y la desperdiciaron. Yo no dije nada, pero por dentro, algo cambió. Por primera vez, los vi sin máscaras, sin brillo, sin poder, solo, vacíos, consumidos por su propia ambición. Cuando todos comenzaron a salir, mi madre se acercó a mí. Sus ojos, llenos de odio. Te vas a arrepentir de esto, susurró. No mereces nada de lo que él construyó. La miré sin miedo. Ustedes tampoco. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas de la casa. Y en el buzón, había un sobre, sin remitente, solo mi nombre, Sofía Navarro. Lo abrí sin pensar, y sentí como todo dentro de mí se congelaba. Notificación de demanda. Daniel y Valeria, contra mí. Me estaban acusando de manipular a mi abuelo, de robarle su herencia. Mis propios padres me estaban llevando a juicio. La noticia explotó en cuestión de horas. Esa misma noche, los titulares ya estaban en todos lados. La heredera del Imperio Navarro es demandada por sus propios padres. Las cámaras rodeaban la casa. Luces, micrófonos, gente gritando preguntas. Parecía que estaban esperando ver sangre. Y tal vez, la tendrían. A la mañana siguiente, Andrés Molina me citó en su despacho en la ciudad. El ambiente era frío, ordenado, silencioso. Como él, deslizó una pila de documentos hacia mí. Se están moviendo rápido, dijo sin rodeos. Y no vienen con intenciones suaves. Abrí el expediente. Cada página era un golpe. Alegan que aislaste a tu abuelo, continuó. Que manipulaste sus decisiones. Que lo presionaste para cambiar el testamento. Solté una risa amarga. Yo, respondí. Él fue quien me protegió de ellos toda la vida. Andrés asintió lentamente. Lo sé, pero esto no se trata de la verdad. Se trata de lo que puedan demostrar. Guardé silencio, porque entendí algo en ese momento. Esto ya no era una discusión familiar, era una guerra. He visto casos complicados, añadió, pero esto. Hizo una pausa. Esto es diferente. Le sostuve la mirada. No son mis padres, dije finalmente. Son dos personas que comparten mi sangre, pero nunca mi vida. Días después, al salir de una cafetería, el mundo se me vino encima. Sofía, ¿es cierto que manipulaste a tu abuelo? ¿Le quitaste su fortuna? ¿Te aprovechaste de él? Micrófonos, cámaras, empujones. Me quedé quieta, respiré, y los miré a todos. Si amar y cuidar a la única persona que nunca me abandonó es manipulación, hice una pausa. Entonces sí, soy culpable. El silencio fue inmediato. Por primera vez, no tenían qué decir. Esa misma madrugada, mi teléfono sonó. Número oculto. Sabía quién era. Contesté. ¿Disfrutando tu momento de fama? La voz de mi madre cortó el silencio. Fría. Veneno puro. ¿Por qué hacen esto? Pregunté. Hubo una pausa. Porque nos robaste lo que es nuestro, respondió, y ahora, vamos a quitarte todo. Nunca fue suyo, dije en voz baja. Arruinaremos tu vida, añadió antes de colgar. La línea quedó en silencio. Pero sus palabras, no. Me quedé sola en la biblioteca. El mismo lugar donde él me enseñó a pensar. A ver más allá, a resistir. Miré su retrato en la pared. Y debajo, el cuaderno, mi cuaderno. Lo abrí, pasé las páginas lentamente, hasta encontrar una frase subrayada. Cuando la verdad sea puesta a prueba, no te defiendas con ruido. Deja que el tiempo desenmascare a los falsos. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. El miedo seguía ahí. Claro que sí, pero algo más fuerte empezó a crecer. Determinación. Si querían guerra, la iban a tener, pero cometieron un error. Subestimaron a la persona equivocada. El día del juicio, el cielo estaba gris, pesado, como si supiera lo que estaba por pasar. Las escaleras del tribunal estaban llenas de gente. Periodistas, cámaras,
Miradas esperando ver quién caería primero. No sabían si sería yo o ellos, pero alguien iba a perderlo todo. Respiré profundo y entré. El interior era frío, formal, implacable. El olor a madera, papel viejo y tensión lo llenaba todo. Mis padres ya estaban ahí, sentados, perfectos, listos para actuar. Mi madre con un traje negro impecable. Mi padre con esa expresión seria que tanto conocía. Pero ya no me intimidaba. Me senté junto a Andrés. Mantén la calma, me susurró sin mirarme. Ellos necesitan el drama. Nosotros tenemos los hechos. Asentí. Pero por dentro, mi corazón golpeaba con fuerza. El juez entró. De pie, ordenó el alguacil. Todos se levantaron. Silencio absoluto. Procedamos, dijo el juez con voz firme. El abogado de mis padres, licenciado Herrera, se levantó con seguridad. Sonreía, pero no era una sonrisa amable. Era peligrosa. Su señoría, comenzó. Esta es la historia de una joven que manipuló a un hombre vulnerable. Sentí como la sangre me hervía. Un abuelo enfermo, aislado, presionado. Cada palabra era una puñalada. Y que en sus últimos días fue llevado a tomar decisiones que no reflejan su verdadera voluntad. Mentiras, todas, pero dichas con tanta seguridad, que podían parecer verdad. Andrés no se movió. Cuando le tocó hablar, su voz fue completamente distinta. Firme, precisa, letal. Lo que veremos aquí, dijo, no es manipulación. Hizo una pausa. Es una relación de amor, lealtad y protección. Se giró ligeramente hacia mí. Y una herencia otorgada con total claridad mental. El abogado contrario sonrió. Entonces no tendrán problema en demostrarlo. Las horas pasaron. Documentos, testimonios, declaraciones, cada lado atacando sin piedad. Presentaron correos sacados de contexto. Declaraciones de exempleados. Fragmentos de conversaciones manipuladas. Intentaban construir una historia, donde yo era la villana. Pero Andrés respondía a todo. Uno por uno. Con pruebas. Con lógica. Con verdad, hasta que llegó el momento. ¿Qué más temía? Llamamos al estrado, a Valeria Navarro, mi madre, caminó con elegancia, como si estuviera entrando a un escenario. Y comenzó, yo solo quería recuperar a mi hija. Dijo con voz quebrada, pero ella nos alejó. Nos prohibió ver a mi padre. Se llevó un pañuelo a los ojos. Pero no había lágrimas, solo queríamos proteger a nuestra familia. El teatro era perfecto, tan convincente, que por un segundo, podías creerle, pero yo, sabía quién era realmente, y entonces lo entendí, lo que mi abuelo quiso decir. La verdad, en manos equivocadas, se convierte en veneno, y ese veneno, solo destruye si lo dejas entrar. Yo no iba a dejarlo. El segundo día del juicio. Todo cambió, el ambiente en la sala era distinto. Más tenso, más pesado, como si todos supieran, que algo estaba por romperse. Andrés se puso de pie. Su expresión ya no era solo firme. Era decisiva. Señoría, dijo con voz clara. La defensa desea presentar una prueba clave. El abogado contrario levantó la mirada, incómodo. Correspondencia privada del señor Ernesto Navarro. Silencio. Mi madre se tensó. Lo sentí incluso desde mi lugar. Ella sabía exactamente, qué venía. Proceda, ordenó el juez. Andrés giró levemente hacia mí. Sofía, asentí. Era mi momento. Me levanté. Cada paso hacia el estrado. Se sentía como si atravesara fuego. Pero no me detuve. Tomé el documento. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Es una carta escrita por mi abuelo. Dije mirando al frente, dirigida a mí. En la pantalla de la sala. Apareció su letra, esa misma, que reconocería en cualquier lugar. Respiré, y leí, para mi querida Sofía. Mi voz se sostuvo. Nunca fuiste una obligación. Fuiste mi elección más valiosa. El silencio se volvió absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Si algún día tienes que enfrentarte a quienes te dieron la espalda. Hice una pausa breve. No los odies. Deja que la verdad hable por ti. Siempre lo hará. Sentí algo romperse dentro de la sala. Miré hacia el lado de mis padres. Mi madre, ya no sonreía. Mi padre, no levantaba la mirada. Objeción, interrumpió el abogado. Esto es emocional, no probatorio. El juez golpeó el mazo. Denegada. Su mirada fue firme. La voluntad del difunto es precisamente lo que se está evaluando. Continúe. Esa era la señal. Metí la mano en mi bolso. Y saqué el cuaderno. El mismo, que me dio cuando tenía 16 años. Dije levantándolo, es su diario personal. El murmullo en la sala creció. Escribió en él, cada noche, hasta la última semana de su vida. Abrí la última página.
Respiré profundo. Y Ley, mi hijo y su esposa viven de las apariencias. Las palabras cayeron como un golpe. Pero mi nieta vive en la verdad. Nadie se movía. Todo lo que construí, le pertenece a ella. Mi voz se volvió más firme. No como un premio, sino como una responsabilidad. Mi madre se levantó de golpe. Eso es mentira, gritó. Esa niña lo manipuló. El mazo del juez golpeó con fuerza. Silencio en la sala. Pero ya era tarde. La máscara había caído. Giré hacia ella. La miré directo a los ojos. Sin miedo, sin odio. Nadie lo manipuló, dije con calma. Él simplemente, finalmente vio quiénes eran ustedes. El silencio que siguió fue definitivo. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. El juez acomodó los documentos frente a él. Sus ojos recorrieron la sala lentamente, como si midiera el peso de cada palabra que estaba a punto de decir. Mi corazón latía con fuerza. Pero por fuera, me mantuve firme. Este tribunal, comenzó con voz grave, no ha encontrado evidencia alguna de manipulación o coacción por parte de la señorita Sofía Navarro. Un murmullo recorrió la sala. Por el contrario, continuó, lo que se ha evidenciado. Hizo una pausa. Es un intento deliberado de apropiación indebida motivado por interés económico. Mi madre cerró los ojos con fuerza. Mi padre apretó la mandíbula. Pero el juez aún no había terminado. Por lo tanto, el sonido del mazo golpeó el estrado. Se desestima la demanda en su totalidad. El golpe resonó, como un disparo. El patrimonio del señor Ernesto Navarro pertenece legítimamente a su única heredera, Sofía Navarro. El aire volvió a la sala. Literalmente, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. Yo, no reaccioné de inmediato. No salté, no sonreí, no celebré, porque no se sentía como una victoria. Se sentía vacío. Miré hacia el frente. El juez bajó la mirada por un segundo. Y luego dijo algo que nadie esperaba. La justicia no responde a la sangre. Responde a la verdad. Y con eso, se levantó. El juicio había terminado. Las cámaras explotaron afuera. Los periodistas gritaban. Todo era ruido. Pero dentro de mí, solo había silencio. Salí al pasillo. Mis piernas temblaban ligeramente. No de miedo, sino de todo lo que había cargado. Durante tanto tiempo, Andrés se acercó. Se acabó, dijo con una leve sonrisa. Ganaste. Pero yo sabía que no era tan simple. Giré para irme. Y entonces, sentí una mano sujetando mi brazo. Me volteé. Era mi madre. Sus uñas se clavaban en mi piel. Sus ojos, llenos de odio. ¿Crees que ganaste? Susurró. Vas a terminar sola. Igual que él. La miré, sin enojo, sin miedo, solo, con claridad. Me solté con firmeza. Acomodé mi chaqueta. Y le dije, prefiero estar sola. Hice una pausa. A estar vacía como tú. La dejé atrás. Para siempre. Caminé hacia la salida del tribunal. La luz del sol me golpeó el rostro. Fuerte, cálida, real. Por primera vez en mucho tiempo. Era libre. Las semanas después del juicio fueron extrañas. El ruido desapareció. Las cámaras se fueron. Los titulares cambiaron. El mundo simplemente siguió adelante. Pero yo me quedé ahí, en la casa, esa enorme villa frente al mar, que ahora era completamente mía. Legalmente, lo tenía todo. La empresa, la fortuna, el legado. Pero por dentro, se sentía vacía. Caminaba por los pasillos en silencio, rozando con los dedos los cuadros en las paredes. Como si en cualquier momento, él fuera a aparecer. Pero no lo hacía. Por las noches, el sonido del mar era lo único que me acompañaba. Constante, profundo, casi como un recuerdo vivo. Y en medio de ese silencio, sus palabras regresaban. El poder es ceniza, si no puedes dormir en paz con lo que eres. Y tenía razón, porque por primera vez en mi vida, dormía sin miedo, sin ansiedad, sin esa sensación de abandono. Pero la tristeza seguía ahí, hasta que una tarde, todo cambió otra vez. El sol caía sobre el mar, pintándolo de un tono dorado. El viento movía suavemente las cortinas. Y mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé. 1 segundo. 2. Contesté. Sí. Silencio. Luego, una respiración. Pesada. Inestable. Sofía. Mi cuerpo se tensó. Reconocí esa voz al instante. Era él, mi padre. Pero no sonaba igual. No había arrogancia. No había control. Solo, algo roto. Leí el diario. Dijo finalmente. Cerré los ojos. No pude dejar de leerlo. Continuó, todo lo que escribió. Sobre mí. Su voz temblaba.
Dijo que me perdí, que dejé de ser su hijo mucho antes de que muriera. El silencio entre nosotros era distinto ahora, no era hostil, era humano. También escribió, añadió, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Abrí los ojos, miré el mar. ¿Por qué me llamas? Pregunté en voz baja. Hubo una pausa larga. No para que me perdones, dijo. No lo merezco. Tragó saliva. Solo, necesitaba decirte que lo siento. Mi corazón dio un golpe. Siento haberte dejado. Siento haberte culpado. Su voz se quebró. Y sobre todo, siento haberme convertido en alguien. Hizo una pausa, del que mi propio padre tuvo que protegerte. Esas palabras, pesaban, de verdad, y por primera vez, no sonaban falsas. El silencio volvió, pero esta vez, no dolía. El silencio, ya no era incómodo, era distinto, más suave, más real. Miré el mar mientras sostenía el teléfono. El viento movía las cortinas, como si respiraran conmigo. No sé si algún día pueda perdonarte. Dije finalmente, mi voz no fue dura, pero tampoco fue débil, fue honesta. Al otro lado, solo se escuchó su respiración. Lo entiendo, respondió mi padre en voz baja. Y por primera vez, no sonó como alguien que exige, sino como alguien que acepta. No te llamé para que me dé otra oportunidad. Continuó, ni para arreglar lo que rompí. Hizo una pausa, larga, pesada. Solo quería que supieras, que lo veo ahora. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué ves? Pregunté. Su respuesta, llegó sin prisa, que nunca fuiste el problema. Sentí algo moverse dentro de mí. Que fuimos nosotros, añadió. Nuestro ego, nuestra ambición. Su voz se quebró, nuestra incapacidad de amar bien. Cerré los ojos, porque eso sí dolía. No el odio, no la rabia, la verdad. El diario, continuó, me obligó a verme como realmente soy. Respiró profundo, y no me gustó lo que encontré. El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era necesario. Miré el jardín, las rosas seguían ahí, las mismas que mi abuelo había cuidado durante años. Él siempre creyó que las personas podían cambiar, dije en voz baja. Mi padre no respondió de inmediato. Yo no sé si tú puedes. Continué, pero sé que él habría querido que al menos lo intentaras. Escuché un leve sollozo. Eso es más de lo que merezco, dijo, y por primera vez en toda la conversación. No sentí rechazo, pero tampoco perdón. Era algo distinto, un espacio, una posibilidad. No te prometo nada, añadí. No tienes que hacerlo, respondió. Otra pausa, pero gracias por escucharme. Y entonces, colgó. Me quedé ahí, en silencio, con el teléfono aún en la mano. El sol ya casi desaparecía en el horizonte. Y por primera vez, sentí que la guerra realmente había terminado. Me quité los zapatos, y caminé descalza hacia la terraza. El suelo aún guardaba el calor del día. El aire era distinto, ligero. Bajé los escalones lentamente, sintiendo cada paso, como si por primera vez estuviera realmente presente. El sol ya había desaparecido, pero su luz seguía pintando el cielo de tonos dorados y suaves. Llevaba conmigo el cuaderno, ese cuaderno, que había sido mi escudo, mi guía, y mi verdad. Lo abrí, hasta la última página, vacía. Pasé los dedos sobre el papel, suave, esperando, y entonces, recordé sus palabras. La verdadera justicia no se dicta en un tribunal. Cerré los ojos, respiré profundo. Se construye en el corazón de quien decide no corromperse. Una lágrima cayó, pero no dolía. Era paz. Lo entendí, abuelo. Susurré al viento. El mar respondió con su murmullo constante. Y por un segundo, casi pude sentirlo ahí, como si nunca se hubiera ido realmente. Abrí los ojos, tomé el bolígrafo, y escribí, no para defenderme, no para convencer a nadie, sino para recordar, para no olvidar, quién soy, quién fui, y quién decidí ser, a pesar de todo, porque al final, la herencia más valiosa, nunca fue el dinero, fue la capacidad de mantenerme íntegra, incluso cuando todo intentó romperme. Miré el horizonte una última vez, y sonreí, no por haber ganado, sino por no haberme perdido. En el camino. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes aquí. Suscríbete a Relatos que Cambian Vidas y acompáñanos en cada historia que puede transformar tu forma de ver el mundo. Porque a veces, una historia no solo se escucha, se siente, y se queda contigo para siempre.